La caja estaba en el fondo del ropero, detrás de una fila de zapatos que nadie había movido en años. Era de metal, color verde oliva, del tamaño justo para guardar cartas o documentos pequeños, con un cierre lateral oxidado que se dio con un chasquido seco cuando ella aplicó presión con el pulgar. El olor que salió primero fue naftalina, denso y antiguo, mezclado con algo más suave que tardó un segundo en identificar. Papel viejo, el mismo olor que tienen las Biblias de las abuelas. Valentina llevaba 3 horas vaciando el departamento de su madre con la eficiencia mecánica que da el duelo cuando todavía no ha terminado de asentarse, abriendo cajones, apilando ropa, tomando decisiones sin sentirlas. Sus manos todavía olían a la lavanda, del perfume que había encontrado en el baño, el frasco casi lleno, y ese detalle le había costado más que cualquier otra cosa esa mañana. Dentro de la caja había una fotografía en blanco y negro, pequeña, con los bordes dentados propios de otra época. En ella aparecía su madre joven, de pie frente a lo que parecía una ventana con luz de mediodía, con el vientre visible bajo una blusa clara, y junto a ella un hombre de saco oscuro al que Valentina no reconoció. Dio vuelta a la foto con cuidado, como si el papel pudiera romperse, y leyó la inscripción escrita con letra apretada y vertical. Ernesto, 1971. Que Dios te cuide donde yo no puedo. Debajo de la fotografía había un documento doblado en 4 partes, con los pliegues tan marcados que la hoja casi se partía por las líneas. Lo desplegó bajo la luz que entraba por la ventana del dormitorio y leyó el encabezado. Acta de nacimiento. Ernesto Rafael, 14 de marzo de 1971. La firma al pie era la de su madre, con la misma caligrafía inclinada que Valentina había visto toda su vida en las tarjetas de cumpleaños y en las listas del mercado. Ese nombre, Ernesto Rafael, no existía en ninguna conversación que ella pudiera recordar, en ninguna cena familiar, en ningún relato de los que su madre contaba sobre su juventud. Sus dedos temblaban de una manera pequeña pero visible, mientras sostenía el acta contra la luz, no por frío, sino por algo que el cuerpo procesa antes que la mente. Su madre había tenido un hijo antes que ella, y en 42 años nunca había pronunciado su nombre. Valentina no devolvió la caja al fondo del ropero. La puso dentro de su bolso, debajo de su propio abrigo, con un gesto deliberado y silencioso que no necesitó justificarse a sí misma en ese momento. 4 años antes, Valeria había desarmado su vida en Monterrey en el tiempo que tarda un café en enfriarse. El contrato con la firma de arquitectura llevaba su firma desde hacía 3 meses cuando llegó la llamada. Insuficiencia cardíaca, válvula deteriorada, pronóstico incierto. No hubo deliberación larga. Metió la ropa en 2 maletas, devolvió las llaves del departamento y tomó el autobús nocturno, de regreso al norte de Jalisco, donde su madre vivía sola en una casa de techos bajos y paredes color arena. La relación con Andrés no sobrevivió esa decisión. Él dijo que entendía y durante 6 semanas lo intentó, pero el amor a distancia invertida, ella yéndose, no él esperando, tiene un desgaste específico que ninguno de los dos supo sostener. Valeria no guardó rencor, guardó silencio, que es distinto. Desde el primer lunes de regreso estableció el ritual sin proponérselo. Se levantaba a las 6:15, ponía agua a hervir, medía la avena con una taza de peltre azul desportillada que había sido de la abuela,
y añadía canela en raja, no en polvo, porque su madre decía que el polvo sabía a cartón. El té de manzanilla lo preparaba en una tetera de barro que desprendía un olor a tierra mojada cada vez que el vapor la alcanzaba. A las 7 en punto, encendían el noticiero, su madre en el sillón de mimbre, con la cobija de cuadros sobre las piernas, Valeria en el banco de madera junto a la ventana. Ese ritual se repitió 1400 días. Valeria lo sabe porque hubo una tarde en que lo calculó, casi sin querer, mientras lavaba las tazas. Su madre tejía en los ratos quietos, agujas de aluminio, contra las que el hilo hacía un sonido seco y rítmico, y guardaba las fotografías de la familia en un álbum de pasta dura color azul marino que olía a papel viejo y a algo parecido al talco. Pedía que le leyeran las cartas en voz alta. Facturas, esquelas, felicitaciones de Año Nuevo, porque decía que las palabras necesitan boca para volverse reales. Valeria se las leía todas, hasta las del banco, hasta las que no decían nada importante. Había crecido siendo hija única, y esa condición nunca le había pesado como soledad. Era más bien una forma, el contorno preciso de su lugar dentro de esa casa, dentro de esa mujer. Era el mapa. No necesitaba más. En los últimos meses, sin embargo, su madre se quedaba a veces con la vista fija en la ventana que daba al patio, los ojos posados en ningún punto concreto, las agujas quietas sobre el regazo. Valeria lo atribuía al cansancio del corazón enfermo, a esa fatiga que no es sueño, sino otra cosa más profunda. Ahora, con el sobre todavía en la mano, entiende que lo que veía en esa mirada no era la enfermedad. 3 días después del funeral, sonó el teléfono fijo, ese aparato beige que su madre nunca quiso cambiar, pegado a la pared de la cocina, con una calcomanía de Margarita en la base. La narradora lo levantó pensando en algún vecino, en alguien del edificio que todavía no sabía. La voz al otro lado era de mujer mayor, con acento de tierra caliente, y preguntó directamente por Rosario. Cuando escuchó que Rosario había muerto, no dijo lo siento ni cuándo ni cómo. Solo guardó silencio varios segundos. El tipo de silencio que tiene peso y forma. Después dijo que llevaba años tratando de llegar, que ya no había podido, y colgó sin despedirse. La narradora se quedó con el auricular en la mano, mirando la calcomanía de Margarita como si acabara de cambiar de color. Marcó el número de regreso de inmediato. Timbró 5 veces y nadie contestó. Lo intentó 1 hora después, y luego otra vez antes de que oscureciera, y una última vez entrada la noche. Nada. Fue entonces cuando revisó la memoria de llamadas del aparato, esa función que su madre nunca usó conscientemente, pero que el teléfono registraba solo. El mismo número había llamado 2 veces en los últimos 6 meses, siempre en martes, siempre antes de las 9 de la mañana, siempre sin dejar mensaje. El prefijo correspondía a una línea fija de Guadalajara, una ciudad que su madre jamás había mencionado con familiaridad, solo de paso, como se menciona un lugar donde uno nunca ha estado. La narradora sacó del bolso la caja de metal verde y la puso sobre la mesa de la cocina, junto al teléfono, sin abrirla. Las dos cosas ahora ocupaban el mismo espacio y era imposible no verlas juntas. Buscó el cuaderno de espiral donde había llevado el registro de medicamentos durante los últimos meses de enfermedad de su madre. Ese cuaderno con las páginas arrugadas por la humedad y un olor persistente a alcohol clínico que no se iba. En la primera hoja en blanco que encontró, anotó el número de Guadalajara con letra firme, la fecha, la hora, y debajo escribió:
2 martes anteriores, antes de las 9. No sabía todavía qué buscaba, pero ya sabía que estaba buscando. Valeria no llamó a nadie. Puso el acta de nacimiento sobre la mesa de la cocina y la miró como se mira un documento que todavía no se entiende del todo, pero que ya no se puede ignorar. La primera decisión fue esa: no hablar antes de saber. Si llamaba a su tía Graciela, en Puebla sin tener más, le estaría entregando el control de la historia a alguien que podría cerrarla, antes de que ella la leyera completa. Fue al cajón donde guardaba los cuadernos de trabajo y sacó uno de espiral, con la cubierta negra y las esquinas dobladas. Escribió 3 líneas sin título, sin encabezado, con la letra apretada que usaba cuando necesitaba que las cosas ocuparan poco espacio. La primera: acta de nacimiento de Ernesto Rafael, 1971, registro civil. La segunda: el número de Guadalajara, identificar quién llamó. La tercera: el hombre de la fotografía, buscar algo entre las pertenencias de su madre que lo nombrara. 3 líneas. Un orden. Eso era suficiente para empezar. Esa misma tarde volvió al departamento de su madre. La llave todavía olía al perfume que siempre estuvo colgado del llavero. Una bolsita de lavanda seca que ya casi no tenía aroma. Fue directo al librero del pasillo, donde su madre guardaba el álbum azul de pasta, dura que nadie abría desde hacía años. Lo sacó sin dudar y lo llevó a la mesa del comedor, bajo la luz del techo, que era blanca y sin matices, la clase de luz buena para revisar cosas con cuidado. Abrió la primera página y empezó a avanzar con método. Una hoja, otra, otra. Buscaba al hombre de la foto en blanco y negro, el que sostenía a su madre por el hombro con una familiaridad que no era de novio ni de desconocido. No estaba en ninguna imagen. Pasó página por página, y el hombre no apareció una sola vez, en ningún formato, en ningún año. Lo que sí encontró fue el hueco. Entre 1969 y 1973, su madre no salía en ninguna fotografía familiar. Antes de ese periodo había fotos. Después también. Solo esos 4 años estaban vacíos, como si alguien hubiera decidido que ese tiempo no merecía registro, o que era más seguro que no lo tuviera. Valeria sacó el celular y fotografió cada página del álbum, una por una, sin saltarse ninguna. Luego fotografió el acta de nacimiento por el frente y por el dorso, y después la foto en blanco y negro también por el reverso, donde la tinta azul decía él con una letra que no era la de su madre. Creó una carpeta nueva en el teléfono y escribió el nombre sin pensarlo demasiado. Mamá, 1971. Cuando vio el nombre en la pantalla, se detuvo un segundo. Era la primera vez que organizaba algo de esto como si fuera real, como si tuviera peso propio y necesitara un lugar donde existir. Guardó el cuaderno de espiral dentro del bolso, junto a la caja de metal verde oliva que había traído consigo desde la mañana. Antes de salir, revisó que las luces quedaran apagadas, que la llave girara bien, que todo estuviera como lo había encontrado. Nadie tenía que saber que había estado ahí buscando. Bajó las escaleras con el bolso cruzado al pecho, sintiendo el peso de la caja contra su costado, y salió a la calle, donde la tarde ya empezaba a enfriarse. El registro civil olía a papel húmedo y a café recalentado que nadie había terminado. Valeria llegó antes de las 9, con el cuaderno bajo el brazo y una frase preparada para el funcionario. Pidió información sobre el acta de nacimiento de Ernesto Rafael, los apellidos de su madre, año 1971, y mantuvo la voz plana mientras lo decía. El hombre tecleó despacio, sin mirarla, como si buscara un expediente cualquiera entre miles. Cuando confirmó que el registro existía y que el niño había sido dado en adopción a los 3 meses de nacido,
Valeria anotó la fecha exacta en el cuaderno sin levantar la vista. El funcionario aclaró que los datos del adoptante eran reservados por ley, y ella asintió como si ya lo supiera, porque en cierta forma ya lo sabía. Salió a la calle con el sol pegando de frente y caminó 2 cuadras antes de detenerse a revisar lo que había escrito, para asegurarse de que la letra fuera legible. De vuelta en el departamento fue directo al ropero y sacó la caja de sombreros que había dejado a un lado la noche anterior. La revisó con las manos, no con los ojos, presionando las costuras internas hasta que los dedos encontraron algo pegado al forro. Un sobre manila pequeño, sujeto con cinta adhesiva, que el tiempo había vuelto frágil y amarilla. Dentro había 3 cartas manuscritas, sin remitente completo, solo una inicial en la esquina superior. La letra E, escrita con tinta azul oscura. Las fechas iban de 1989 a 1994. La letra era apretada, inclinada hacia la derecha, la clase de letra que alguien aprende cuando escribe con el brazo sobre el papel, para que nadie lea por encima del hombro. Hablaban de lo que usted decidió y de no guardar rencor, en frases cortas que no pedían nada. Valeria las leyó 2 veces antes de abrir el cuaderno para transcribir los fragmentos más concretos, los que tenían fechas o referencias verificables. Una frase apareció hacia el final de la segunda carta y Valeria la copió en el cuaderno. Solo quería que supiera que estoy bien y que no la culpo. Cuando terminó de escribirla, la volvió a copiar debajo, sin habérselo propuesto, como si la mano necesitara repetirla para entender su peso real. No puso ninguna nota al margen. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y fue a la cocina a tomar agua. Bebió de pie, con la vista fija en el fregadero, y luego regresó al pasillo. Marcó el número de Guadalajara por segunda vez. En esta ocasión contestó una mujer con voz tranquila, del tipo de voz que ha aprendido a dar noticias difíciles sin derrumbarse. Dijo ser la esposa de Ernesto, y antes de que Valeria pudiera responder, le explicó que su marido había muerto 8 meses atrás, que antes de morir le había pedido que intentara contactar a su madre biológica una vez más, que lo había intentado toda su vida sin lograrlo. La narradora escuchó sin interrumpir, con el cuaderno abierto sobre las rodillas y el bolígrafo quieto en la mano. Cuando la llamada terminó, Valeria se quedó sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y el teléfono boca abajo sobre el parqué. No lloró. Miró el techo un momento. Luego bajó la vista al cuaderno y escribió el nombre completo que la mujer le había dado: Ernesto Rafael Villanueva. El apellido era del padre adoptivo, no el de su madre. Lo subrayó una vez, con trazo lento, y lo dejó ahí en el centro de la página como una coordenada que todavía no sabía cómo usar, pero que a partir de ese momento ya no podía ignorar. Valeria escribió el nombre de Carmen en el buscador 3 veces, antes de encontrar el perfil correcto en una red social casi sin actividad. Le mandó un mensaje corto, sin detalles, solo que era hija de Lucía Montoya y que necesitaba hablar sobre Ernesto. Esperó 40 minutos con el celular boca arriba sobre la mesa, sin tocarlo. Cuando llegó la respuesta, Carmen decía que sí, que podían hablar esa misma tarde. Valeria anotó la hora en un papel, como si anotar la hora fuera una forma de controlar algo. A las 5:12, la pantalla mostró el rostro de una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido y los ojos quietos de quien ya ha contado esa historia antes. Carmen habló despacio, sin dramatismo, como quien recita hechos que hace tiempo dejaron de dolerle solo a ella. Ernesto había buscado a su madre biológica desde los 18 años,
moviéndose entre registros civiles y cartas sin respuesta, hasta que, en 1991, encontró una dirección en la Ciudad de México. Se encontraron una sola vez, en una cafetería, que Carmen no recordaba cómo se llamaba, solo que tenía las sillas de plástico rojo y olía a aceite de cocina. La madre de Valeria llegó puntual, pidió un café que no terminó y le dijo a Ernesto, con una voz que él describió después como tranquila, que tenía otra familia, que no sabía nada y que era mejor que las cosas quedaran así. Ernesto aceptó. No volvió a presentarse, pero siguió escribiendo cartas cada tanto, sin exigir respuesta, solo para que ella supiera que él existía y que no guardaba rencor. Carmen dijo que nunca supo si las cartas llegaron. Valeria supo en ese momento que sí llegaron, porque las había visto, pegadas con cinta adhesiva al interior de la caja de sombreros, en letra apretada y sin borrones, como cartas que alguien escribe, sabiendo que no habrá contestación, pero necesita escribir de todas formas. Entonces Carmen le mandó por mensaje la fotografía y Valeria la abrió mientras la videollamada seguía activa. Era a color. Su madre tenía 42 años en esa imagen, el cabello más oscuro de lo que Valeria recordaba, la expresión seria pero no cruel, solo cerrada. A su lado, Ernesto sonreía con la boca apenas abierta, como quien sonríe para no asustar a alguien que ya está a punto de irse. Los dos miraban a la cámara. Valeria tenía 12 años ese año, y en ningún recuerdo de ese tiempo había una grieta. Ninguna tarde en que su madre llegara tarde, o callada o diferente, nada que ahora pudiera releer como una señal. Agradeció a Carmen con una voz que salió plana, sin inflexión, y cerró la llamada con cuidado, como se cierra una puerta para no despertar a nadie. Se quedó mirando la fotografía en la pantalla del celular, la mesa de cafetería, las dos personas que compartían su sangre, la ciudad de fondo desenfocada, y comprendió que el secreto ya no tenía más capas, solo profundidad. Su madre había conocido a su hijo adulto, le había pedido silencio. Había guardado sus cartas durante más de 30 años, sin responderlas, y había muerto sin decirle nada a ella, eligiendo esa ausencia con la misma calma con que se toman decisiones que ya no se van a revisar. Valeria acomodó todo sobre la mesa del comedor, con la misma precisión con la que su madre ordenaba los frascos de especias en la alacena. Primero la foto en blanco y negro, después el acta de nacimiento con el nombre que nadie le había dicho, luego las 3 cartas firmadas con la inicial sola, la E sin apellido. A un lado puso la fotografía de la cafetería que Carmen le había enviado por mensaje, impresa en papel bond, porque necesitaba verla en físico. Al final, las páginas de su cuaderno, con las transcripciones escritas a mano, con su letra apretada y vertical. El orden cronológico era claro. 1971, 1972, 1973. 3 años que su madre había vivido, sin que nadie en la familia hiciera una sola pregunta en voz alta. Valeria miró el conjunto como se mira un plano que ya no tiene zonas, en blanco, y sintió algo parecido a la calma, aunque sabía que no lo era del todo. Buscó el número de su tía Consuelo en el teléfono, la hermana menor de su madre, la que vivía en Puebla desde siempre y que guardaba el pasado con la misma discreción con la que guardaba las fotografías viejas en cajas sin abrir. Marcó sin ensayar lo que iba a decir. Solo le preguntó si recordaba algo del año 1971, si su madre había estado fuera de la ciudad por algún tiempo esa temporada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, el tipo de silencio que no es duda, sino memoria, que vuelve con peso. La tía dijo que hubo algo, que su madre se fue varios meses,
y que cuando regresó ya no era la misma, que sus padres cerraron el tema con una frase, y nadie volvió a tocarlo, porque así funcionaban las familias entonces. Consuelo empezó a llorar, despacio, con esa forma de llorar de las personas mayores que no esperan consuelo sino solo ser escuchadas. Valeria la sostuvo con palabras cortas. Le dijo que estaba bien, que solo quería confirmar una fecha, que no tenía que explicar nada más. Colgó con cuidado, como quien cierra una puerta sin hacer ruido para no despertar a alguien. Se quedó de pie junto a la mesa, mirando los documentos, y le llamó la atención que en ese momento no tuviera ganas de llorar, que fuera ella quien hubiera tenido que sostener a alguien más mientras cargaba el peso mayor. Carmen respondió el mensaje 3 días después, un martes por la tarde, con una sola línea, que podían verse el sábado. Valeria leyó esa respuesta 4 veces seguidas, sin moverse de la silla. No sintió alivio, ni miedo, sino algo más frío, más parecido a la certeza de que ya no había vuelta atrás. El sábado llegó con lluvia fina y persistente. Valeria se vistió despacio, eligió ropa ordinaria, como quien no quiere parecer que se preparó para nada importante. Metió en su bolso el acta de nacimiento, doblada en 3 partes, sin sobre. También llevó la foto que había encontrado entre las cosas de su madre, la única, donde Carmen aparecía de niña, con un vestido de cuadros azules. Se encontraron en una cafetería de Mina, barrio, de esas con mesas de fórmica y azúcar en sobres de papel. Carmen ya estaba sentada cuando Valeria entró, con las manos alrededor de una taza que no había tocado. Valeria la reconoció de inmediato. Tenía los mismos pómulos altos de su madre, la misma forma de sostener los hombros, como si cargara algo que nadie más veía. Se sentaron frente a frente sin abrazarse. Valeria pidió un café solo y lo dejó enfriar sobre la mesa sin beberlo. Hubo un silencio que ninguna de las dos apresuró. Entonces, Valeria sacó el acta del bolso y la puso sobre la mesa entre las dos, lisa, sin doblar, sin decir nada todavía. El papel habló antes que ella. Carmen miró el documento y no lo negó. Sus ojos lo recorrieron de arriba abajo con la expresión de alguien que reconoce algo que lleva años esperando ver aparecer. Valeria observó ese momento con una calma que ella misma no entendía del todo. No había ira en lo que sentía, sino una especie de peso que por fin tenía nombre y dirección. Colocó después la fotografía junto al acta. El vestido de cuadros azules visible, la cara de niña mirando hacia algún punto fuera del encuadre. Carmen tocó el borde de la foto con la yema del dedo índice. Apenas. Fue ese gesto mínimo, ese roce casi imperceptible sobre el papel brillante, lo que le confirmó a Valeria que no necesitaba más pruebas ni más preguntas. Todo lo que había buscado estaba ya sentado frente a ella. El café seguía sin tocarse, la lluvia continuaba afuera, y Valeria comprendió que el momento de escuchar había llegado, y que esta vez iba a dejar que Carmen fuera quien llenara el silencio. Carmen respondió al día siguiente, a las 11 de la mañana, con un mensaje de 4 palabras. Yo también lo supe. Valeria leyó esa línea 3 veces sin moverse de la silla, con el café enfriándose. Al lado y el acta todavía sobre la mesa. No hubo drama, no hubo llamada larga ni llanto. Compartido por teléfono. Solo esas 4 palabras cayendo como piedras en agua quieta. Se quedó mirando la pantalla hasta que la pantalla se apagó sola y entonces el departamento se sintió más silencioso que antes. Guardó el teléfono boca abajo, lavó la taza aunque casi no tenía café y se quedó con las manos bajo el chorro de agua fría más tiempo del necesario.
No sabía todavía qué significaba tener un hermano real, de carne y nombre y dirección, cuando toda la vida lo había imaginado. Abrió la ventana de la cocina y el aire de la mañana olía a tierra mojada y a escape de camión, cosas ordinarias, cosas que no guardaban ningún secreto. El acta seguía ahí, con el nombre de Rodrigo impreso en tinta que ya tenía 32 años de antigüedad. Valeria la dobló con cuidado, sin prisa, como se dobla algo que de ahora en adelante va a necesitar guardarse mejor. La puso dentro del sobre, Manila, junto con la foto que había encontrado semanas atrás, y escribió en la orilla con lápiz el nombre de Carmen. No era un plan todavía. Era apenas el primer gesto de alguien que empieza a entender que la historia no termina con descubrir la verdad, sino que ahí, justo ahí, es donde empieza. El sábado llegó con lluvia fina, y Valeria se levantó antes de que sonara la alarma. Hirvió agua, preparó café negro, y lo bebió de pie frente a la ventana sin mirar el teléfono. Después abrió el cajón donde había guardado los documentos y los revisó una vez más, no para encontrar algo nuevo, sino para recordar que todo era real. Dobló las copias con cuidado, las metió en un sobre café y escribió su nombre en la esquina con letra firme. Luego fue al cuarto de su madre y sacó de la maleta la ropa que había traído para los días de visita en el hospital. La lavó, la dobló, la guardó en el cajón correcto. No porque necesitara hacerlo ese día, sino porque necesitaba que sus manos tuvieran algo concreto que terminar. Llamó a su trabajo y confirmó que regresaba el lunes, sin dar explicaciones largas, con una sola oración directa y sin rodeos. Comió un sándwich sentada en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde había ordenado las pruebas días antes, y notó que el peso del silencio en ese cuarto ya era distinto. No había desaparecido, pero ocupaba menos espacio. Por la tarde sacó una libreta y escribió 3 preguntas que le haría a Carmen cuando se vieran, no para herirla, sino para entender lo que le faltaba entender. Las releyó 2 veces, tachó una, la reescribió con palabras más precisas y cerró la libreta. Guardó el sobre con los documentos en su bolso, eligió la ropa que usaría al día siguiente y durmió sin pastillas por primera vez en semanas. 3 semanas después del encuentro con Carmen, Valeria dejó de revisar su teléfono cada vez que llegaba a casa. Ese gesto pequeño, casi imperceptible, fue la primera señal de que algo dentro de ella había empezado a acomodarse. Volvió a preparar café por las mañanas con la cafetera italiana que llevaba años sin usar, la misma que su madre le regaló cuando se mudó sola. El ritual regresó solo. Moler los granos, escuchar el borboteo, esperar frente a la hornilla sin distracción en las manos. Carmen había sido más callada de lo que Valeria esperaba durante el encuentro del sábado, pero había respondido a cada pregunta sin desviar la mirada. No hubo lágrimas ni promesas, solo 2 mujeres sentadas frente a tazas de té tibio, construyendo algo que todavía no tenía nombre. Valeria entendió en algún punto de esa tarde que su hermano no era una historia que debía rescatar, sino una persona que también había navegado sin mapa. Esa comprensión no la alivió de golpe, pero sí le quitó el peso de sentirse la única que había perdido algo en todo esto. Un jueves por la noche encontró en su cajón la foto que había sacado del sobre de su madre semanas atrás, la del niño en la playa. La sostuvo bajo la lámpara del escritorio
y por primera vez no buscó en ella una respuesta, sino simplemente un rostro. Había algo en la inclinación de los hombros del niño, en la forma en que miraba hacia un lado, que le resultó familiar de un modo que no supo explicar. Guardó la foto en el cajón, pero esta vez sin voltearla, dejándola de frente, como si mereciera ocupar ese espacio sin disculparse. Lo que Valeria sintió esa noche no fue paz exactamente, sino la quietud específica de alguien que ha dejado de correr hacia una puerta que ya encontró abierta. El sábado llegó con lluvia fina, de esa que moja sin que uno se dé cuenta hasta que ya está empapado. Valeria salió de casa con la carpeta bajo el brazo y el corazón apretado como un puño cerrado desde la noche anterior. Había elegido una cafetería neutral, sin historia entre ellas, sin mesas, donde hubieran desayunado juntas en otra vida. Carmen llegó puntual, con el cabello mojado en las puntas y una expresión que no era hostilidad, sino algo más parecido al cansancio de cargar mucho tiempo sola. Se sentaron frente a frente y Valeria puso la carpeta sobre la mesa sin abrirla todavía, como si necesitara un momento más antes de que todo se volviera real. Le pidieron 2 cafés al mismo tiempo, sin coordinarlo, y ese pequeño accidente las hizo mirarse con algo que no llegó a ser sonrisa, pero tampoco fue indiferencia. Valeria abrió la carpeta y fue sacando los documentos despacio, uno por uno, nombrando cada cosa en voz baja, sin acusar ni reclamar. Carmen escuchó con las manos envueltas alrededor de la taza, los nudillos blancos, los ojos fijos en las hojas, como quien lee su propio nombre en un lugar donde no esperaba encontrarlo. Hubo un momento en que Carmen cerró los ojos y exhaló despacio, y Valeria reconoció ese gesto porque era el mismo que hacía su madre cuando algo le pesaba demasiado para seguir sosteniéndolo de pie. No lloraron, ninguna de las dos, pero el silencio que cayó entre ellas no fue vacío, sino denso y honesto, el tipo de silencio que solo existe cuando 2 personas dejan de fingir al mismo tiempo. Carmen dijo que ella tampoco lo había sabido siempre, que hubo años en que vivió con la misma ausencia sin nombre que Valeria había cargado sin entender por qué. Esa revelación no resolvió nada de golpe, pero cambió algo en la temperatura del aire entre ellas, como cuando se abre una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. Valeria recogió los documentos con cuidado, los volvió a meter en la carpeta y la dejó sobre la mesa entre las dos, como un objeto que ya no le pertenecía solo a ella. Afuera seguía lloviendo, y el vapor del café subía en espirales lentas entre sus tazas, y por primera vez en semanas, Valeria sintió que el peso no había desaparecido, pero al menos ya no lo estaba cargando sola. Valeria colocó los 2 papeles uno sobre otro y los metió dentro de la carpeta con el mismo cuidado con que se guarda algo que ya no duele igual. No era olvido, era otra cosa. La diferencia entre cargar un peso sin saber de dónde viene y cargarlo sabiendo exactamente su forma. Cerró la carpeta y la dejó en el estante donde antes estaba solo la caja de madera, como si los 2 objetos necesitaran ocupar juntos ese espacio. La caja quedó a un lado, con el cierre de latón abierto, la foto de su madre y el bebé todavía adentro, mirando hacia arriba. Arturo existía en algún lugar con 40 años vividos, sin saber que ella también había estado buscando, sin saber qué buscaba. Eso era lo más extraño, que los dos habían crecido con el mismo hueco, y ninguno sabía que el otro lo llenaba a medias. Carmen había firmado ese papel con la mano que temblaba, y eso Valeria
No lo iba a borrar, pero tampoco lo iba a usar como ancla. Fue al fregadero, enjuagó su taza, y el agua corría tibia sobre sus dedos, mientras el patio afuera seguía mojado por la lluvia. De esa mañana, la luz de la tarde entraba oblicua por la ventana de la cocina y dividía la mesa en dos franjas, sombra y claridad, exactamente por la mitad. Valeria secó las manos despacio con el trapo de cocina que colgaba del horno, el mismo trapo de siempre, con el borde deshilachado. Pensó en Arturo sin urgencia por primera vez, no como una deuda ni como una herida, sino como una pregunta que ya tenía permiso de hacerse. Volvió a la mesa. Puso la palma sobre la carpeta un segundo sin abrirla, como quien confirma que algo sigue ahí antes de soltar. Luego retiró la mano, apagó la luz de la cocina y dejó que la tarde entrara sola, sin pedirle nada más que eso. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.